tocar igualmente un tema muy importante, que son las posibilidades de modernización de la música yacuchana, que va a estar a cargo de Cristian Reyes Montoya, que participa activamente como ejecutante de folclore desde los 4 años. Posteriormente se licencia como ingeniero civil, comienza su trabajo como cultor y gestor de folclore latinoamericano en la ciudad de Lyon, en Francia. Asimismo, en el 2015 le lleva a radicar en la ciudad de Potosí, Bolivia, durante 2 años, al cabo de los cuales produce su primer CD, que se titula Vengo del Sur. En ese sentido, voy a presentar a nuestro compañero del arte, a Cristian Reyes Montoya. Por favor, fuertes aplausos. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, dar el agradecimiento a Osquitar Figueroa por moderar la mesa y todos los asistentes que permiten darle vida a la música yacuchana, a nuestros géneros musicales. Gracias por su presencia y por alimentarnos, por permitirme a mí también personalmente de aprender de cada uno de ustedes y también de los ponentes que han estado aquí y que estarán mañana. Primero que nada, para decirles que mi ponencia se basa en una perspectiva a través de un compositor y no es, como se podría interpretar quizás, como un análisis predictivo de la música yacuchana, como decir hacia dónde va a ir, sino que vamos a ver qué tipo de facultades y herramientas tenemos nosotros como compositores para poder modernizar o qué es la modernización. Primero que nada, lo que es importante definir es esta palabra de modernizar, modernización, que a veces se puede mezclar con la palabra moda, pero en sí etimológicamente no tiene nada que ver moda ni moderno, sino que moderno viene del latín modo y luego modernus. Se utiliza a partir del siglo V, esa es la primera aparición, para luego usarlo dentro de nuestro vocabulario castellanizado a partir de del Renacimiento del siglo XV, que sería como modernidad. Modernidad que viene del francés modernité. Bueno, eso primero que nada para que sepamos, modernus quiere decir actual o reciente, de ahora. Entonces, para que veamos primero que nada que moderno no tiene mucho que ver con hacia el futuro, sino con la actualidad y qué es lo que pasa en el momento. Y dada esta introducción breve, voy a desarrollar 3 ejes importantes. Uno de ellos, como compositores, hemos hablado bastante de este tema, es la identidad. La identidad que tiene que estar presente al momento de definirse uno como artista o compositor, ya que saber conocer su historia, la historia propia, ya sea de un pueblo aquí en Ayacucho, que sea en otros lugares, es lo que nos permite definirnos como artistas, darnos una línea directriz. Como he escuchado algunas veces, un pueblo que no recuerda su historia es un pueblo que no tiene memoria. Entonces es importante conocer nuestra propia historia para definirnos como artistas, compositores y darle, primero que nada, un enfoque a nuestra labor. Identidad también, bueno, como lo decía, es conocerse como artista. Voy a usar bastante términos personales, no individuales, ya que al final los que crean la música es una sola persona, a veces pueden ser un poquito más, 2, pero el enfoque siempre, la idea parte es unipersonal, digamos. Entonces, por eso que siempre voy a darle un enfoque también individual. Entonces, definirse como persona a partir de su pasado, a partir del presente, a partir de las raíces. Hemos hablado también de fusión, de mezclas. La pureza, por ejemplo, ayer escuchaba que la pureza en sí no existe, sino que somos el fruto de mezclas. Lo decía hace poco Freddy Salinas también, la cantidad
de fusiones que tienen que haber habido desde la cultura en Caral para llegar a este momento preciso, no es solamente el fruto de una línea constante, sino que de mezclas que se han producido durante 5.000 años prácticamente. Un artista también, cómo define sus gustos, sus sentimientos, la coherencia también del artista, porque el arte tiene que ser coherente en relación a un discurso, a un modo de vida, a una visión, ya sea quizás una visión sentimental, una visión política, tantos tipos de inspiraciones que pueden tener vínculo con el artista. Entonces es importante este término de identidad. ¿Qué es lo que nos hace, en este caso, el día de hoy, ser ayacuchanos? ¿Por qué lo somos? ¿De dónde vinimos? Y eso es importante para ir hacia adelante y parte también de esta de modernidad, de la actualidad. Los acontecimientos actuales también nos permiten definirnos como personas. Vemos, por ejemplo, lo que ha sucedido a raíz de la pandemia, que nos obliga de cierta manera a definirnos o a encontrarnos, a buscarnos como personas. Se nos han dado las facilidades, digamos, porque el hecho de estar encerrados en nuestras casas nos hace cuestionarnos de una o de otra manera y por ende de definirnos como personas, ¿no? Entonces, lo que me permite pasar a este tercer eje, que en el fondo, ¿cuáles son los parámetros que pueden definir a un compositor? Un compositor se define por su entorno, su percepción y también su expresión. Esos tres ejes, bajo mi punto de vista, son primordiales para definir un compositor. Primero, el entorno. La situación social es un entorno, por ejemplo, económico, político, las necesidades que pueden haber en el entorno. Ayacucho es un ejemplo de entorno musical, cómo el entorno ha llevado a hacer esta música y una corriente que tiene tantas particularidades, singularidades que hacen que sea reconocida a nivel nacional e internacional. Ese es un entorno que ha favorecido justamente a la creación, sobre todo en los años 80 o los años 90, en donde el entorno social, económico, político ha sido fuerte para que el compositor se cuestione y dé un punto de vista en relación al entorno. La percepción, eso también es importante, ya que cada uno tenemos percepciones diferentes acerca de todo lo que nos puede acontecer, tanto dentro de nuestro interior como también lo que puede suceder en el entorno. Cada uno tiene su punto de vista que es completamente diferente. Aquí podemos ser 100 personas y cada uno va a tener un punto completamente diferente en relación a un tema determinado. Eso es muy importante. Eso se aprende según la experiencia, se determina según la experiencia de cada uno, según el aprendizaje que cada uno ha tenido, el aprendizaje inculcado ya sea por la educación en el colegio, por los padres, que es lo más importante. Entonces, la tercera parte sería la expresión, de qué manera cada artista se expresa, qué medios tiene cada artista a nivel de su conocimiento para poder expresar su percepción, para poder expresar su entorno. Lo vemos actualmente, por ejemplo, les voy a dar el caso, mi caso puede ser que conozco más en detalle, que puede ser en Chile, por ejemplo. En Chile, en estos momentos, se evalúa como uso de vocabulario común en Chile, se varía o se contiene 800 palabras de modo general. O sea que la gente, la sociedad chilena, generalmente usa solamente 800 palabras dentro de su vocabulario. Para compararlo, por ejemplo, en China, una persona, un chino promedio, usa entre 2.500 y 3.000 caracteres. Y caracteres son diferentes porque cada carácter es diferente. Aquí las palabras están divididas en 28 sílabas. En China cada carácter es diferente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso?
porque el empobrecimiento también de nuestra lengua marca justamente la expresión de cada uno de los compositores y los limita de cierta manera. Entonces, una labor importante como artista, como compositor, es ir a buscar mejores maneras de expresión variadas, diferentes, tener un vocabulario enriquecedor. El tercer eje son, al final, como hablamos de música, son los pilares de la música. ¿Cuáles son los pilares de la música? La melodía, el ritmo, la tonalidad, la intensidad o el volumen. Por ejemplo, la melodía, que sería la sucesión de sonidos ligados que sean coherentes o no, pero tienen una coherencia entre sí, un juego. Esa es la melodía, que hacen que las notas no sean difusas, sino que tengan una armonía. El ritmo, que es una combinación de tiempos, también más o menos armoniosa. La tonalidad, las tonalidades dentro de la canción, que sea una tonalidad mayor o menor, usar diferentes tipos de escalas. La intensidad y el volumen, el hablar piano o el forte, por ejemplo, que pueden ser maneras diferentes de expresar ideas. Entonces, esos son también importantes a la hora de un compositor poder expresarse. Hablo de estos tres ejes que son sumamente importantes porque para poder hablar de modernidad y modernización de la música, las posibilidades de modernizar la música se establecen dentro de estos parámetros que les he hablado. Son herramientas que van a definir justamente esta modernización. Por eso que en un principio les decía que no es una predicción de hacia dónde va, porque eso en realidad no lo podemos definir. No sabemos qué es lo que va a suceder mañana o pasado, que pueden cambiar nuestra percepción, por ejemplo, o que pueden cambiar también nuestro entorno. Entonces no puede ser predictivo, sino que cada uno puede tener estas herramientas que nos van a hacer impregnarnos, conocer, escuchar para luego producir. Para terminar y hacer un poco más corta mi conclusión, voy a dar un poquito mi visión propia. Creo que la base de la modernización de la música, y en este caso de la música ayacuchana, pasa sobre todo por el cuestionamiento constante de uno mismo. Un compositor siempre está en cuestionamiento constante, o está pensando, o está, a veces nos podemos decir nosotros que somos compositores que estamos en otro lugar, ¿no? Pero es porque siempre estamos cuestionándonos, no estamos viendo lo que pasa alrededor y lo estamos interpretando de nuestra manera, ¿no? Entonces, comprender la interacción del artista, comprendernos primero que nada, nosotros mismos, cómo funcionamos, qué es lo que a nosotros nos gusta, qué es lo que a nosotros nos hace crecer, la interacción del artista con su entorno, con su familia. Otra cosa que es importante también, que hemos evocado durante el Congreso y que es la importancia de la cultura, pero dentro de las políticas. Es importante que cada artista se valga por uno mismo y no contar con apoyos exteriores, ya sea de estados o ya sea de mecenas. Siempre es importante, por supuesto, pero un artista siempre va a ser recompensado por su trabajo propio. Eso es muy importante para mí. Para mí, el hecho de contar y depender de ayudas estatales contribuye al empobrecimiento y a la limitación propia. Entonces es por eso que digo que es importante, el trabajo sale desde uno mismo, cuando está hecho con pasión, con amor, ese trabajo no tiene límites, ¿no? Yo creo que para poder terminar es importante también para nosotros artistas de darle la importancia
a la gente con la que nosotros trabajamos directamente, ya sea, por ejemplo, en mi caso, que yo soy artista que toco charango, que toco guitarra, tener un vínculo primordial con luthiers, con los fabricantes, darle la importancia a la fabricación, sobre todo peruana. Lo vemos sobre todo en este momento que el mundo globalizado está encontrando su límite. Entonces, lo veíamos delante con el ejemplo de maestro Joronta. Las zapatillas, que puede ser tan superficial, pero es tan importante dentro de la identidad también de cada uno, ya que esas zapatillas podrían ser hechas especialmente para los danzantes de tijeras. Adidas no sabe quizás si existen los danzantes de tijeras. Entonces eso es importante, ese vínculo con nuestros constructores, con nuestros fabricantes, que no tenemos que olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Amigos, fuertísimos aplausos para nuestros expositores.